Bueno muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar en este video de que encontraron el arca de Noé en las montañas de Ararat en Turquía. Este video se va a dividir en secciones, obviamente. Primero vamos a hablar de quién lo encontró, cómo fue y toda la verdad detrás de este descubrimiento que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y nada, empecemos. Bueno, esta formación que tenía una forma de barco en la tierra fue descubierto por un capitán del ejército turco que se llamaba Ian Durupinar en 1959, pero al parecer quien hizo famoso este sitio fue Ron Wyatt, y dicho sitio se llama sitio de Durupinar el día de hoy porque la persona que encontró tenía ese apellido, entonces le dieron pues ese nombre a ese sitio. Ahora, ¿quién fue Ron Wyatt? Fue un enfermero anestesista americano que trabajaba en un hospital en Madison, Tennessee. Este señor fue conocido principalmente por descubrir el arca de Noé. Aparte, supuestamente hizo muchos otros descubrimientos. En total hizo 100 descubrimientos de sitios y artefactos relacionados a la arqueología bíblica. Entre ellos, por ejemplo, el arca de la alianza en Jerusalén. Y ojo a esto, el ejército del faraón de Egipto que estaba bajo el mar rojo. Ese cuento cuando era Moisés, creo, ¿no? Que pues abrió las aguas para que su gente pasara y que después el ejército del faraón pues quedó atrapado ahí y todos se murieron. Y este señor, el Ron Wyatt, encontró pues los restos de estas personas, al parecer. Y bueno, ¿cómo Ron Wyatt se enteró de este sitio? Y pues en 1960 vio una foto en la revista Life que había hecho un reporte de ese sitio poniendo como título "Encontraron el arca de Noé" o algo así. Este Ron Wyatt se enteró al respecto y pues comenzó a interesarse también porque en el círculo cristiano evangélico muchas personas empezaron a decir que ese podría ser el sitio donde estaría el arca de Noé. Después de esto, este señor, el Ron Wyatt, empezó su carrera como un arqueólogo amateur e hizo muchos viajes a Turquía para investigar. Se dice que hasta su muerte hizo más de 100 viajes a Turquía, o sea, es muchísimo. Y por eso es que dijo muchas cosas y muchas investigaciones, evidencias de que apoyan que ese sitio en realidad es el barco del arca de Noé. Y ahora sí vamos a empezar a mostrar las investigaciones y también las evidencias según Ron Wyatt. Y bueno, según este señor y también su gente pues llevaron especímenes, bueno, muestras al laboratorio Calvert, y que después los estudios fue llevado a cabo por el geocientífico John Baumgartner o algo así en Los Álamos, en el laboratorio de Los Álamos, y los análisis mostraron un contenido alto en metal, hierro y aluminio. Ahorita vamos a ver los videos donde hablan al respecto, pero ellos concluyen que el aluminio no se encuentra en la superficie de forma natural, así que piensan que es algo hecho por el hombre, o sea, por Noé. Ron then went to Galbraith Labs with his new batch of specimens. These analyses were even more encouraging than the 1979 ones, as these revealed extremely high metal contents, not only of iron, but also of aluminum. Although aluminum constitutes about 8% of the Earth's crust in weight, it never occurs in the metallic form in nature. It occurs as alumina. Yet, these analyses revealed that the specimens contained both alumina and aluminum. Ron believed that the petrified structures would not only have been petrified with minerals from the soil above the site, but also with the molecules of the metal fittings of the ship, which contained aluminum as well as iron. Of 1984, the Turkish government had sent several of their own scientists to examine the object, and Ron arranged to loan them one of the White's metal detectors. He wanted to see if they could duplicate the pattern of metal readings at even intervals. They did. Bueno, hay algo chistoso aquí, dice que este señor Ron Wyatt prestó el detector de metales a los científicos que envió el gobierno de Turquía. Y me parece chistoso, es como que el gobierno y los científicos no tenían sus equipos para hacer sus investigaciones. Bueno, luego dice que los científicos hicieron sus estudios y que obtuvieron los mismos resultados que Ron Wyatt, que detectaron patrones de metales con intervalos regulares.
Dave was in the marine salvage business and was familiar with several new technologies which were used in non-destructive investigations, such as radar. When Ron told him about the boat-shaped object, which he now without reservation referred to as the Ark, Dave was very interested. Ron sent him photographs and filled him in on all the data from his research, especially about the 13 lines of metal readings which extended from one end of the ship to the other. Según Wyatt, en esa formación que parecía un barco, pues había lecturas de metales que iban desde un lado hacia el otro, como están viendo aquí, y que eran 13 líneas. Esa es una de las evidencias por el cual Wyatt dice que ese es un barco, o era un barco, el barco del diluvio de Noé. Mine Unler arranged for them to meet with Dr. Ekrem Arkugal, Turkey's leading archaeologist, world-renowned for his excavations of the Hittite Empire in Turkey. Familiar with both Ron's research and the reports of the Turkish scientists from the fall of 1984, Dr. Arkugal made the following statement. May I congratulate you for that great success, really. Thank you, sir. I believe it is an ancient remains of an old ship. This, since the earthquake pushed it up, the wood, you see, is eroding out, and it must be covered quickly also, because we're losing much. It must be preserved. It must be preserved. These are the remains, which are at any rate remains of a ship. No entiendo por qué o cómo algunos científicos o personas que tienen una cierta autoridad se prestan para esto, y por eso también muchas veces, no porque un científico diga algo hay que creerlo al 100%, porque muchos de ellos a veces, a pesar de ser estudiados y de conocer muchas cosas, dicen estupideces. Por eso siempre hay que analizar lo que dicen, y no solo porque es científico hay que creerlo al 100% siempre, porque muchos de esos, por ejemplo, como este señor, muchos dicen tonterías, la verdad. Muchas veces tal vez para caer bien o porque tienen sus creencias, y muchas veces tal vez esas creencias pueden ser anticientíficas. The government had officially taken an interest in the site, and now their leading archaeologists stated unequivocally that the object was a ship. Y esta gente aprovechan a esos científicos o lo que dicen esos científicos para dar veracidad a sus tonterías o las cosas que ellos están intentando demostrar. And went to the site, and immediately Dave Fassel, who certainly knew about ships, was overwhelmed by what he saw. He had brought two different types of metal detectors, a pulse induction type and the new and controversial molecular frequency generator, which, unlike the conventional metal detectors, was supposed to be able to discriminate types of metals as well as receive readings from great distances. They again were able to detect the regular pattern of metal readings both along the surface and along the sides of the ship. Se dice que David Fassel también hizo lo mismo que Wyatt, y que también detectaron metales por los lados y también por encima, por donde estaba la formación del Arca de Noé. Soon after arriving back in the States, Ron received another call, this time from the scientist at Los Alamos who had done the analysis on the specimen Colonel Irwin had sent there on Ron's behalf. Bueno, este señor es el que había hecho los estudios que Ron Wyatt había mandado a Estados Unidos, a Los Álamos, y este señor es un geofísico que se llama John Baumgartner, algo así, y tienen que quedarse con este nombre y con esta cara porque luego va a ser importante para otras cosas y para analizar cosas más a profundidad. John Baumgartner, a geophysicist, questioned Ron about the region from which the specimen came. Ron then asked him to come see for himself, an invitation which he accepted. Ron returned to Turkey for another meeting a month later in May, and then on June 2nd, 1985, John Baumgartner accompanied Ron and Dave Fassel to Turkey. Using all three types of metal detectors, they scanned the site, placing rocks and markers at every place they got a reading. They then connected these rocks with ribbons, revealing the pattern of a massive ship. Dave found a specimen which John examined and found to be consistent
with hand-wrought iron. Bueno, luego que siguieron haciendo como que los mismos experimentos para detectar metales o hierros en ese lugar, y que luego usaron una cinta pues donde habían esas detecciones para al final formar como una forma de barco en esa zona. Pero una cosa más quiero que presten atención a lo que va a decir este señor, el John Baumgartner, porque luego vamos a regresar otra vez con sus declaraciones y vamos a analizar a más profundidad. Así que quiero que recuerden y quiero que presten mucha atención a lo que va a decir este señor en este momento. Gardner from Los Alamos National Laboratory. I've had the privilege of being on this expedition with Ron Wyatt and David Fasol this last week to the site east of Devize in eastern Turkey, investigating the site of a large boat-shaped object. Okay, would you show us briefly this specimen that Mr. Fossil owns and that we wish we owned? Okay. It's striking in the fact of its angular character. Seem to have some preferred planes in the object on the outside as well as the inside. This inner portion appears to be a silica replacement of something. This would represent, if the interpretation is correct, a portion of an angle bracket, and we see a corner of it here. It's interesting that it apparently still displays the grain structure of the iron. Now, does this seem to be cast iron or wrought iron? I would say it's has the character of wrought iron, and it appears that this is almost pure iron oxide here, this outer portion. All right, from your own use of metal detecting equipment out on the site, John, would you say that this is an isolated piece of iron? No, we found just an incredible amount of iron in this formation. This is one of this was sampled from one of the many points along the stores. We were on the starboard side where we collected this sample. They appear to be regularly spaced along the boat. Bueno, como ya habrán visto leyendo los subtítulos, estas personas encontraron ese espécimen o esa muestra que dice que hay muchos más, además que con el detector de metales encontraron pues señales y se repetía de manera regular y que estaba por todo el sitio. O sea, ya habrán visto los subtítulos, pero es lo que dice. Y muy importante esto, pero para luego, porque vamos a regresar, como dije. Así que continuemos con otras cosas. Simply didn't understand about petrification and frost wedging, which fractured petrified wood. Even more importantly, Ron was discovering that many trained geologists didn't recognize pre-flood petrified wood because it doesn't contain the growth rings of post-flood wood. O sea, dice que el señor Wyatt piensa que algunos arqueólogos profesionales no entienden que la madera petrificada no tenga anillos de crecimiento posterior a la inundación. O sea, está diciendo que los geólogos o los geofísicos no entienden algo que él sí entiende. O sea, algo así, está diciendo como que él sabe más que los geofísicos. None of the specimens he had taken from the site had growth rings. And because they were fractured from the weathering, they were only fragments of timbers, unrecognizable as wood to most people. There were no growth rings because the biblical account states that there was no rain prior to the flood, but that a mist watered the face of the earth. Growth rings result when the growth of the tree halts due to cessation of its water supply during the cooler season or during a drought. On the western side, the rib timbers had been exposed to weathering and had fragmented and were rapidly falling away, leaving only the empty spaces where they had once been. The only way to distinguish the rib timbers on the side that still retained portions of them was from the color difference in the fragmented ribs from the soil surrounding them. Dice que en los lados habían costillas de maderas y que eso era visible o algo así.
una evidencia más de que ese es el arca de Noé. The exposed ribs were, for the most part, now reduced to very small fragments, but they still remained in place. By this time, Ron was convinced that this was indeed Noah's Ark, and this ship, as such, is the oldest man-made structure on Earth, and it is in the exact condition that was to be expected. What is remarkable about this site is that we were able, with a metal detector in 1984, to dig in and find a petrified timber, and laying right alongside that timber is an iron bracket. We took Dice que excavaron y encontraron una madera petrificada y también un bracket de hierro. Mucho ojito a esto. samples of these things, have them analyzed, and that's exactly what it is. It's what it looks like, it's what the metal detector showed it to be, and the chemical analysis showed it to be 91% iron. Here's one of the significant finds that we made out there. This is a stone anchor. This thing is 10 foot tall. There's 3 feet of it in the ground. Now the hole is located at the top, John. This is a uniquely designed hole. It's 7 inches in diameter on the face of the stone, 5 inches in diameter on the back, and in the center it's hollowed out kind of like a ball joint. It's 9 inches in there. So these were used on Noah's Ark. There's iconographic inscriptions on them that date back to the Byzantine and Crusader period that identify this as a relic from Noah's Ark. Gigantesca que era como un ancla que sirvió para el barco y también es otra de sus evidencias de que ese es efectivamente el arca de Noé. On this radar scanner we located these timbers, but what was impressive was to be able to dig down right after we scanned it with the radar and take a sample. And this is petrified cypress wood, and here we have a chunk of the ballast material that was used to weight the bottom of the boat to, keep it from being tipsy. Que mostró que es una madera petrificada que encontraron en ese sitio y todo eso, y que también hicieron análisis. Todo lo que ya dijo antes está como repitiendo y está mostrando que incluso tiene ahí en esa presentación de la televisión o entrevista, lo tiene ahí con él. And you projected your equipment over this. That's correct. Terrain. Now, to the size of it, did it show the difference between the ground? That's correct. We went outside and did exactly the same thing we did inside with the metal detectors, 4 types of metal detection equipment, and with subsurface radar scanner. There's nothing out there. Also, we went to some sites that folks said were similar formations to this, and we scanned those, and there's nothing under them. So as you scanned this, would they have come out similar to what the measurements of the ark would have been? Actually, yes. Moses was educated in Egypt. The Bible says he was educated in all the wisdom and knowledge of the Egyptians. The Egyptians had a standardized cubit of 20.6 inches, so 300 of those is 515 feet. Now this is showing the lower deck of the ark as reconstructed from our radar scans, our metal detector scans. So the wood of the ark having fallen outward, when it decayed, the width and the length are exactly what you would expect from Moses' dimensions that he gave. After it had fallen outward. Right. In other words, it's wider than the original ark would have been. Our next slide here will give you an idea of that. I believe we have an overlay. Yes. Now, the larger solid lines here represent what the remains, and some of the timbers are in place here. These are deck timbers, and where the upper deck began, the dotted line shows the original shape and dimensions of Noah's Ark as given in the Bible, written by Moses. And I may have said written by Noah. I get a little, shall we say, confused from time to time with these names. But the width is greater. But a boat, when it decays, the gun walls or the sides fall outward. It's called splaying, recognized by archaeologists. And so this is very close to the dimensions given by Moses in Genesis. So, las medidas coinciden, por ejemplo, sobre todo las medidas de longitud, dice que coinciden con la descripción que se dijo en Génesis y con la medición pues de esa forma, pero solo no coinciden en el ancho porque es más grande, según él, porque se cayó, las estructuras de los bordes se cayeron o se fueron para los lados, por lo tanto es un poco más grande, pero está más o menos ahí. ¿Es o no es? ¿Son o no similares? Bueno, él dice que no, porque pues como se cayó, pues es un poquito más grande. Y también él menciona mucho esto y repite mucho esto, diciendo que es una de las pruebas muy importantes para él decir que ese es el arca de Noé. Bueno, las medidas del arca de Noé son en longitud 300 cúbitos, que serían 157 metros, y en pies serían 515,5
26,9, en ancho serían 50 cúbitos, 26,2 metros y 85,7 en pies. Aunque son medidas muy antiguas y es difícil de estar seguro del sistema de medición del antiguo Egipto, porque se dice que los antiguos egipcios usaban medidas antropométricas, que son basadas en las medidas de las partes del cuerpo de una persona, y que este tipo de medición fue estandarizada usando varas de codo y hilos de cuerda, y que se mantenían medidas oficiales en algunos templos de aquella época. Por ejemplo, en el periodo dinástico temprano, durante el reinado del faraón Dejer, se registró la altura del río Nilo en 6 cúbitos y 1 palma, que era así como medían en ese entonces. Entonces se están basando en eso para pues sacar las medidas actuales de esa forma, de ese sitio que supuestamente es el Arca de Noé. Así que bueno, espero que me haya explicado bien y espero que estén conmigo hasta este momento, ya que desde ahora toca desmentir esto y van a ver cómo va cayendo todo poco a poco. Así que presten mucha atención. También vamos a volver a algunos momentos que dije que íbamos a volver. Y pues nada, vamos a continuar. También esto va a mostrar cómo Ron Wyatt ha manipulado las declaraciones de las personas y también cómo ha usado sus palabras a su favor para que su discurso tenga sentido o que tenga pruebas científicas. Bueno, uno de los estudios independientes que se hizo dice que fue llevado a cabo por el geofísico Thomas Fenner, y que luego escribieron un reporte de esos estudios y le facilitaron una copia a Wyatt, pero Wyatt quería asegurarse de que esa copia era real y se puso en contacto con uno de los escritores para verificar su veracidad, y lo hizo. Esa copia era real. Al parecer así se titulaba ese reporte, que se hizo en el 87, que era una investigación geofísica, y estas eran las personas que estaban involucradas. Por ejemplo, este señor, no sé si se recuerdan, el John Baumgartner, también las instituciones que estaban involucradas, el Laboratorio Nacional de los Álamos, y aquí otras personas y otras universidades donde habrán hecho los estudios y los análisis. Y bueno, este es el website de Ron Wyatt, ¿ok? Bueno, ese reporte del estudio que fue llevado a cabo por el geofísico Thomas Fenner había concluido de la siguiente manera: llegamos a la conclusión de que los datos de nuestras investigaciones geofísicas no contradicen en modo alguno la proposición de que el inusual yacimiento con forma de barco cerca del pueblo de Maher contiene los restos del Arca de Noé. En términos simples, este informe afirma que esos escaneos de radar no descartaron la posibilidad de que el sitio contuviera los restos del Arca de Noé. O sea, están diciendo que los estudios de Thomas Fenner no contradicen o no desmienten los resultados que obtuvo el señor Ron Wyatt. Y esto es muy importante porque era un estudio independiente, y ustedes dirán, o las personas que creen en esto dirán, ok, ya son 2 estudios de una persona que no es geofísico y otra persona que sí es geofísico y que es una persona aparte, independiente, que ha hecho sus estudios y que los resultados no desmienten o no se contradicen con los resultados de Ron Wyatt. Entonces dirán que es una prueba más para creer que ese sitio en verdad es los restos del Arca de Noé. Y otra vez aquí deja claro diciendo que tanto los escaneos de radar como las perforaciones en el núcleo, según nos dice el autor de los resultados de la investigación independiente, no descartan la posibilidad de que se trate de una estructura hecha por el hombre. O sea, otra vez diciendo casi lo mismo pero con diferentes palabras. Pero aquí ojito, porque este website que pertenece al señor Ron Wyatt como que se contradicen o no lo tienen claro. O sea, en sí mismo es chistoso porque lo van a ver. Comentarios sobre el escaneo de radar. Algunas personas han comentado que el operador de radar no pudo obtener los mismos resultados que Ron en sus numerosos escaneos de 1986 y 87. Ese no es el caso, como diciendo, eso no es verdad. Pero ojito lo que van a decir un poco tiempo después. Dice, el señor Fenner no obtuvo los mismos resultados, pero podría haberlos obtenido. Como dicen aquí antes, eso no es verdad, como queriendo decir que sí obtuvo los mismos resultados, pero luego como que se desmienten o se contradicen a ellos mismos y dicen, el señor Fenner no obtuvo los mismos resultados, pero podría haberlos obtenido. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿sí o no? Porque están diciendo, eso no es verdad. Pero luego dicen, pero podría haber obtenido los mismos resultados. Y no quiero que se pierdan, porque ahorita vamos a seguir hablando de Tom Fenner, y es una persona que
es relevante en esta historia, porque él sí es un geofísico y lo que tiene que decir pues va a ser importante. Y bueno, esta es la carta de Tom Fenner y lo voy a leer, no sé si completo, pero lo voy a leer y lo deja muy claro, así que creo que van a entender fácil. Me he enterado de que un tal señor Ron Wyatt de Tennessee ha estado haciendo declaraciones engañosas respecto a mi papel y mis creencias en el llamado Arca de Noé en Usen Hili mientras intentaba recaudar dinero para su supuesta investigación. Luego dice, viajé a Turquía en 1985 y 87 para realizar estudios de radar de penetración terrestre sobre el objeto con forma de barco en Hudi Dahi, cerca del pueblo de Usen Hili, a 20 millas del monte Ararat. Luego dice que debido a los disturbios políticos no pudo hacer ningún tipo de estudio y que se tuvo que regresar a Estados Unidos. Dice, en el 1986 el señor Wyatt visitó mi oficina con la estación de televisión local y su propia cámara de video con datos supuestamente adquiridos en el lugar, una cantidad mínima de datos de radar que se adquirieron de forma encubierta para evitar que el ejército turco los detectara y que me presentaron. Estos datos se adquirieron con un sistema de radar que pidió prestado a una empresa de panadería a la que convenció de que comprara para su trabajo. O sea, es ridículo. Pero bueno, ya ven el nivel de investigación que estaba haciendo este Ron Wyatt. Luego dice, esto es importante, hice ciertas declaraciones sobre estos datos que respaldaban la posibilidad de que el objeto con forma de barco tuviera algún tipo de estructura interna. Dice, en 1987 volví a Turquía y realicé un estudio metódico y completo de todo el lugar con un radar de penetración terrestre. El primer paso fue duplicar los resultados de Wyatt para respaldar sus conclusiones. Se dedicó una cantidad desmesurada de tiempo, 1,5 de 3 días de trabajo intensivo, a intentar duplicar los hallazgos de Wyatt. No pudimos hacerlo. O sea que sus estudios eran muy diferentes, bueno, los resultados eran muy diferentes a los de Wyatt, así que esto es muy importante. Y vamos a hacer una pausa aquí, y esto claramente pues concuerda con lo que dijo el señor Wyatt en su website, de que este señor Thomas Fenner no obtuvo los mismos resultados, pero que podría haber obtenido. O sea, están coincidiendo sus versiones. Aquí claramente dice que pues no pudo replicar los resultados, así que hay que dar un poco de credibilidad, y por eso me fío en esta carta, porque las versiones coinciden. Y continúa diciendo, la única conclusión científica a la que se puede llegar es que los datos originales eran erróneos, o sea, los datos del señor Wyatt eran erróneos. En el mejor de los casos, la incompetencia, o en el peor, la invención de los datos son las únicas explicaciones posibles. Y luego dice que él piensa que es por incompetencia, obviamente que lo es. Pero aquí también puso algo que me levantó una ceja. Dice, un cristiano siempre debe conceder el beneficio de la duda, y pues esto indica que él es un geofísico, pero que es cristiano, que tiene creencias cristianas. Y no sé hasta qué punto sea conflictivo que tengas tus creencias que podrían ser anticientíficas y que seas alguien confiable. No sé, esto me ha dejado pensando mucho, porque pues, o sea, obviamente tiene sus intereses, pero yo personalmente la razón por la que le doy credibilidad a este señor, a pesar de que, bueno, es un geofísico y también dice que es un cristiano, es que las versiones sobre todo se mantienen pues en orden. O sea, por ejemplo, el señor Wyatt, casi digo doctor, el señor Wyatt en su website dijo que pues no tuvieron los mismos resultados, y aquí este señor dice lo mismo. Entonces las versiones como que están bien, o sea que no se contradicen. Mi trabajo de radar mostró cierta estructura en una parte del lugar que posteriormente se confirmó como lecho de roca con la instrumentación sísmica utilizada por el Dr. John Baumgartner. Y esto también es importante porque al parecer trabajaron juntos. Este señor John Baumgartner, que formaba parte del equipo de Wyatt. Y también me parece sospechoso, la verdad. Y ahorita van a entender por qué, pero la primera vez que leí esta carta me parecía sospechoso como una persona que es geofísico, también es cristiano. Bueno, él es un poco peor, ahorita les diré por qué, pero él es un poco peor. Pero como otro geofísico que también es cristiano está trabajando con él, si estaba en el equipo de Ron Wyatt. Luego hicieron unas perforaciones en 1989 que tampoco produjeron evidencia de que este objeto fuera algo más que una formación geológica natural. Importante esto. Dice, como no se encontró evidencia de que Hudi Dahi sea el sitio del Arca de Noé, todas
Todos los investigadores cristianos concluyeron con gran decepción de que ese no podía ser el sitio. Por lo tanto, cualquier información que se me atribuya como apoyo a la conclusión de que se ha encontrado el arca de Noé es errónea, engañosa y sacada de contexto. Además, mis afirmaciones no deben considerarse relevantes para su decisión de brincar apoyo financiero para cualquier trabajo futuro en ese sitio. Bueno, Thomas Fenner es el geofísico que hizo un trabajo independiente y una copia que obtuvo el señor Wyatt del reporte donde decía que no desmentía los resultados del señor Wyatt, pero aquí estamos viendo claramente que sí, porque está diciendo que los datos que el señor Wyatt obtuvo son erróneos y que los datos que este señor, el Thomas Fenner, obtuvo pues no se parecían en nada o no apoyaban en nada a los resultados que el señor Wyatt obtuvo, y que también dice que su escaneo pues mostró que sí había una estructura pero que solo era lecho de roca, que luego se confirmó con una instrumentación sísmica utilizada por el John Baumgartner, y por último que la penetración en el lugar solo dio evidencia de que ese era solo una formación natural, una formación geológica natural, nada importante, nada que haya sido algo armado por el hombre. Por lo tanto, descarta de que sea el arca de Noé. Bueno, creo que quedó claro que los estudios y los resultados del señor Ron Wyatt no tiene sentido, ya que otro geofísico que es cristiano pues lo está desmintiendo y dice que solo es una formación geológica natural. Ahora pasamos con la carta de John Baumgartner, no sé cómo se dice, pero aquí sí hay cosas más importantes y quiero que presten mucha atención. Y bueno, este personaje es importante porque formó parte del equipo de Ron Wyatt, así que quiero que presten mucha atención. Dice: en cuanto a mi posición sobre el sitio de Durupinar, la perforación de núcleo que realizamos en 1988 resolvió la cuestión en lo que a mí respecta. El sitio es una formación natural, nada más, producida por un deslizamiento de lodo cuando el lodo fluyó alrededor de un bloque de roca de basamento en forma de cresta que todavía está presente dentro de la forma resultante en forma de barco. O sea, otra vez está diciendo otra persona que es una formación natural, y esta persona era que estaba en el grupo de Ron Wyatt, o sea, otra persona del mismo grupo que está desmintiéndolo. Luego dice: las principales afirmaciones que Wyatt y Fasold han estado haciendo sobre el lugar son falsas. Luego dice: además, el material que Ron afirma que es madera petrificada no es más que roca ígnea de composición basáltica. Hemos analizado muchas muestras de ella aquí en nuestro laboratorio y Ron está al tanto de estos análisis. Bueno, luego otra persona hizo algunas preguntas muy importantes a lo que John Baumgartner respondió, y estas preguntas y respuestas son muy interesantes y muy importantes, así que mucho ojo. Fue testigo de evidencias de remaches metálicos en esta roca ígnea, porque Wyatt había dicho que encontró remaches en ese lugar, así que está preguntando al respecto, y dice que no fue testigo de ninguno en absoluto, o sea que no existió nada. Bueno, luego el que está preguntando dice: he visto fotos de estos remaches y me pregunto, en base a lo que dices arriba, si son de otro sitio o de esa ubicación, ¿tienes algún comentario al respecto? A lo que responde: estoy casi 100% seguro de que Ron los plantó. Aquí está preguntando como que de dónde Ron Wyatt pudo obtener eso, porque él había mostrado en fotografías. Entonces John Baumgartner responde diciendo que Ron Wyatt pues los trajo de algún lado y los plantó allí para luego hacerse de que se encontró eso, pero no, es fake. Él piensa que él los plantó el Ron Wyatt de algún lugar para engañar a la gente, básicamente. Como profano en la materia, parece madera petrificada lo que encontró, y he visto una muestra de ella en Nashville. ¿Sostiene usted que Ron Wyatt inventó esta prueba o que la trajo de otro lugar? Sí, he pasado semanas en este lugar y nunca vi ninguna muestra que se pareciera remotamente a la madera petrificada. O sea, otra cosa más desmentida, dice que pues nunca vio una madera petrificada, y algo que el Ron Wyatt hasta mostró en televisión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las vigas o vigas de refuerzo que he visto en el video y en las fotografías no son formaciones reales en el lugar. A lo que responde: las rocas oscuras y resistentes de la intemperie son partes genuinas de la formación, son de composición ígnea.
llamarlas vigas o maderas de costilla es algo que surge de la imaginación humana de Wyatt. Bueno, dice que las cosas que Ron Wyatt le llama vigas pues solo son formaciones naturales que son como rocas ígneas. ¿Cree usted que el objeto que se encuentra en ese lugar y que usted mismo ha examinado es un fenómeno natural o es obra del hombre? Le pregunto esto como experto en su campo. Y luego responde, es el producto natural de un proceso geológico, un deslizamiento de lodo catastrófico. Y si fuera así, ¿no había remaches metálicos por todo el objeto? Dice, en absoluto, o sea que no había ningún remache metálico en ese lugar. Fue usted citado erróneamente o mal representado en el libro de David Fasold, que lo citaba probando los corchetes y encontrándolos a intervalos regulares a lo largo de la formación. Una muestra que recogimos en junio de 1985 estaba compuesta principalmente de óxido de hierro, pero era la única muestra de ese tipo que se había encontrado allí y no había nada en ella que indicara que no era natural, especialmente teniendo en cuenta que la formación rocosa subyacente es una franja de fondo marino ígneo. Y se acuerdan que dije al principio que prestaran mucha atención a lo que estaba diciendo el señor John Baumgartner, y de hecho vamos a regresar a esas declaraciones porque quiero comentar algo. All right, from your own use of metal detecting equipment out on the site, John, would you say that this is an isolated piece of iron? No, we found just an incredible amount of iron in this formation. This is one of this was sampled from one of the many points along the stores. We were on the starboard side where we collected this sample. On the stores, we were on the starboard side where we collected this sample. They appear to be regularly spaced along the boat. Bueno, ahí está diciendo de que encontraron ese óxido de hierro por muchos lados y que estaban regularmente esparcidos, pero aquí está diciendo que solo encontraron una muestra que había allí. Y como que se está contradiciendo porque en el video claramente dijo que pues había multitud de ellos y que estaban esparcidos por ese lugar. Pero aquí como que se contradice y esa sería la única parte donde se contradice. Y pues la verdad me llama la atención, me lleva a pensar de que tal vez mintió en esa vez cuando estaba hablando con Ron Wyatt, cuando era parte de su grupo, tal vez mintió porque sus versiones se contradicen aquí. Pero mucho ojito también porque ahorita mismo como que va a arreglar eso, porque quiero que vean esto. El artículo que Fasold cita en su libro es simplemente una invención de David Fasold o realmente utilizando un detector de metales, Baumgartner ha podido confirmar la existencia de metal a intervalos regulares. Baumgartner dice que cree que el metal está en los puntos donde se cruzan estas líneas, lo que da lugar a la especulación de que se utilizó metal en la infraestructura de esta nave. Y John Baumgartner responde diciendo, el método era un tipo de radiestesia que introdujo David Fasold y que yo copié ingenuamente. Al discernir de qué se trataba, lo abandoné. Bueno, básicamente está diciendo que fue engañado por el David Fasold y por eso dijo lo que dijo aquí arriba. Bueno, aquí arriba no, en ese video, dijo lo que dijo en ese video y luego aquí arriba se contradice. Aquí está diciendo como que fue engañado por este señor. Cuando se dio cuenta pues del engaño, pues abandonó, me imagino que abandonó ese grupo. Pero bueno, me parece creíble, yo creo que sí, porque este señor no es un geofísico y obviamente este señor estaba con Ron Wyatt y me creo que le haya engañado a John Baumgartner y que este señor pues fue ingenuo y se equivocó. Bueno, está reconociéndolo. Debería ser evidente que yo como científico con un doctorado en geofísica, pero también un cristiano sincero, en serio, estoy absolutamente convencido de que el sitio no contiene restos del arca de Noé. O sea, ¿cómo que un cristiano sincero si ha mentido? Y se ha ido con un señor que es todo pero menos sincero, que es muy mentiroso el señor Wyatt, que además manipula las declaraciones a su favor y todo eso. O sea, este Wyatt es un personaje, la verdad. Bueno, aquí está describiendo los experimentos que hicieron, que dice que tomaron 1200 lecturas de magnetómetro, luego que también hicieron sismógrafo de exploración, también que hicieron perforaciones. Se acordarán que hace rato dije que el John Baumgartner, este señor, es cristiano, pero que es algo más allá que eso. O sea, este señor es creacionista,
O sea, piensa que las historias de Génesis son literalmente ciertos, o sea, que literalmente pasaron. Él no piensa que esas cosas, esas historias son solo mitos o cuentos. Él piensa que de verdad pasaron. Y es otro punto que la verdad quita credibilidad, a pesar de que este señor sea geofísico, pues no se puede confiar mucho en él. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo estás usando para refutar a Ron Wyatt? ¿Cómo puedes usar a este señor que dices que no se puede confiar? Y la razón es un poco simple para mí, y es que él estaba principalmente, o sea, estaba en el bando de Ron Wyatt y luego como que traicionó. Entonces, pensando en el hecho de que, o sea, las propias personas que al principio decían las mismas tonterías que Ron Wyatt, luego como que se alejaron de él, como que luego ya no creían en eso. O sea, como que eso me hace pensar de que es tan estúpido y tiene muy poco sentido y tiene muy poca lógica y todo es muy engañoso y muy manipulado, que alguna de sus propia gente, o sea, su propio equipo, le deja solo y le traiciona. Y eso me hace pensar de que estos señores pues estaban sintiéndose muy ridículos y por eso como que decidieron alejarse de Ron Wyatt. Y por eso es que mi punto de vista pues tiene un poco más de credibilidad. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan de este señor y también de Thomas Fenner. Díganme aquí abajo si están de acuerdo conmigo o si creen que no tienen credibilidad. Sobre todo este señor porque estuvo en el equipo de Ron Wyatt. Y luego otra vez otro fuente independiente que también es geofísico al parecer, es estadounidense. También hizo esta publicación donde desmiente a Ron Wyatt. Pero algo que me parece llamativo de esto es que luego aquí abajo donde dice acerca de los autores está este señor que es un geofísico de la Universidad de California. Pero aquí abajo dice en el coautor, o sea, otro de los autores de este artículo donde desmiente a Ron Wyatt, está David Fasold. O sea, ¿qué hace este señor aquí? O sea, ¿me estás diciendo que David Fasold también traicionó a Ron Wyatt? O sea, es todo ridículo. Y otra cosa importante, todas las personas que estaban involucrados y que luego pues se traicionaron entre sí, todos son cristianos, a pesar de ser geofísicos y todo eso, todos son cristianos. Y me llama la atención de cómo los mismos cristianos están atacándose entre sí. Porque Ron Wyatt, algo que tiene en común con estos geofísicos es que Ron Wyatt también es creyente, es cristiano. Entonces como que se traicionan ellos mismos. Porque no solo eso, luego hay otros también ataques y críticas de otros cristianos. Porque ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, una organización también muy grande que se llama Respuestas en Génesis también criticó mucho a Ron Wyatt. Por ejemplo, la Asociación de Jardín de Tumba de Jerusalén escribió en una carta que refutaban totalmente las afirmaciones de Wyatt de que él habría descubierto el Arca de la Alianza. Y luego dice que la Asociación de Jardín de Tumba pues no encontraron ningún tipo de evidencias de las afirmaciones de Ron Wyatt. Y otra cosa muy importante que me imagino que ya se dieron cuenta y es algo muy obvio es que un arqueólogo, Josías de la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha declarado que Ron Wyatt no es arqueólogo ni ha realizado nunca una excavación con licencia legal en Israel o Jerusalén. O sea, es algo muy importante. Muchas personas que tal vez le dan veracidad a este señor o están creyendo esa historia, es que tienen que tomar algo en cuenta, y es que este señor nunca ha estudiado para ser arqueólogo. Tenía otra profesión completamente diferente, era un anestesista, y nunca estudió casi nada para ser arqueólogo, y luego pone a decir de que encontró el sitio donde está el Arca de Noé, que hizo estudios, investigaciones, análisis y los resultados, todo eso, cuando él ni siquiera ha estudiado nada para ser arqueólogo y obviamente no tiene conocimientos de este tema. Así que no entiendo cómo algunas personas pueden darle credibilidad a Ron Wyatt cuando no sabe nada, literalmente no sabe nada de lo que hizo. Y también esas formaciones en las montañas de Ararat, hay otros como 2 o más formaciones similares, pues que muestran que ese no es algo que sea único, sino que es algo común en esa zona. Les voy a dejar aquí una foto de eso para que lo vean. Pero bueno, muchachos, para terminar, como conclusión, obviamente ese no es el Arca de Noé, solo es una formación natural. ¿Cómo algunas personas pueden creer de que realmente exista algo como eso? Por ejemplo, el Arca de Noé.
O sea, cómo muchas personas pueden pensar que el libro de Génesis es literalmente, o sea, que pasaron esas cosas, cuando en realidad solo son cuentos e historias que se contaron hace mucho tiempo y que la gente ande buscando los restos de barcos de un cuento. O sea, ¿cómo eso tiene lógica? Y quiero que ustedes comenten si son creyentes o si no lo son. Quiero que me den su opinión sincera de qué piensan del libro de Génesis, si es un cuento o es algo real. Así que quiero que comenten, me interesa mucho saber sus respuestas, así que por favor comenten aquí abajo. Y también puedo hacer un video de por qué el libro de Génesis no tiene ningún tipo de sentido, empezando del creacionismo, luego del diluvio. O sea, puedo analizar la parte del diluvio y cómo esa historia no tiene sentido en sí mismo. Así que dejen su like y también comenten, sobre todo si quieren que haga un video específicamente analizando el diluvio de Noé. Y también puedo hacer del creacionismo, si ustedes quieren, obviamente, así que comenten aquí abajo. Pero bueno, muchachos, este video creo que va a ser muy largo y pues espero que lo vean por completo. Y también comenten aquí abajo qué piensan al respecto. Me interesa mucho saber su opinión. Suscríbanse al canal porque me ayuda mucho. También dejen su like para que llegue a más gente, para que más gente se dé cuenta y se informe de verdad con información que tiene más sentido y más lógica. Así que nada, ya saben, compartan el video. Y nada, cuídense mucho. Nos veremos en la próxima. Adiós, muchachos.